El día de hoy en esta mañana soleada en la capital de los ecuatorianos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les va? ¿Cómo dicen que están? Yo estoy muy feliz de arrancar 7F Plus, la otra política, y espero que ustedes se encuentren de la misma manera. Recordarles que usted nos puede sintonizar por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Así que póngale muchísima atención y mucho cuidado, que en el transcurso de los días, próximamente ya tendremos novedades de la compañerita que nos va a, valga la redundancia, acompañar a hacer la dupla con este servidor y traerles las principales novedades, noticias, contextos, datos curiosos, perturbadores y de todo un poco, como una oferta y una gama bastante importante e interesante que usted le puede contribuir, le puede ayudar, puede incentivarle, estimularle para que pueda generar sus conclusiones tan necesarias en este contexto agitado, digo yo, bastante agitado, que vive el país, que vive el mundo, que se da en diferentes rincones del país, que se da en diferentes localidades de América del Norte, América del Sur. Digo, es un tema bastante curioso, ¿no? Que sigamos viendo momentos convulsionados en este contexto. Parecería que siglo XXI, avance tecnológico, nuevas tecnologías de la información, etcétera, 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 ya facilitaría que nosotros tengamos un poco más de convivencia sana, ¿no? Que podamos entendernos entre seres humanos, pero no pasa así. Parece que seguimos exigiendo que se cumplan algunos derechos, así que yo les pido que por favor póngale muchísimo cuidado y atención, porque hoy no se tiene que mover de la sintonía de Pichincha Universal. Insisto, 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas, y ahí estamos, hasta ahí hemos llegado. Así que álcele el volumen a su emisora si nos está siguiendo a través del transmisor, y si no, usted nos puede seguir a través de nuestra señal de streaming a nivel mundial. Hoy estamos en todo el mundo. pichinchauniversal.com.es. Ahí nos va a tener, le atendemos con muchísimo cariño, le ponemos yapita si usted necesita, y como siempre lo digo, usted tiene las conclusiones. Y ahora sí, mi nombre, Andrés Durán, en otros programas me dicen Churri, y bueno, tenemos una serie de seudónimos, apodos en esta casa, su casa, el medio público, que ha tratado de ser plural. Con esta presentación quiero decirles que no se me vayan a mover, porque hoy tenemos un programa especial. Vamos a pasar revista por algunos tópicos. Vamos a hablar un poco de las mentiriñas. Digo yo mentiriñas porque vamos a meternos en el contexto de Brasil, ahí con Jair Bolsonaro, primer temita de color. Segundo temita, nos vamos a ir a una situación y un contexto bastante penoso, calamitoso, que tiene que ver con Canadá, ¿no? Las tumbas que se hallaron recientemente de niños indígenas, se calculan que 6,000 niños murieron en estos internados. Ya les vamos a ir detallando. Y finalmente vamos a pasar revista por la situación de Chile. Fíjense que Elisa Loncón llegó a ser la presidenta de la Convención Constitucional de Chile. Y Elisa es nada más y nada menos que parte del pueblo aborigen mapuche, así como lo escuchan. Y para cerrar con un brochazo, no diría de oro, pero lamentable por la actitud, digo yo, sí, puede ser actitud, ¿no? De algunos periodistas en este país. Vamos a ver qué perla nos tienen estos dos, y yo digo chumaditos, que se han apoderado de un medio incautado en el país, donde dicen cualquier cosa para que usted también pueda cuestionar el accionar de estos periodistas y por supuesto de todos los periodistas. Todos estamos expuestos al escrutinio, así que vamos rápidamente con el único segmento que va a tener el programa el día de hoy. Vámonos entonces, Carlitos Minango en los controles y Estevitan Bustamante en la transmisión de en vivo,
con ¿qué dice Larry, el pajarito que más le gustaba a una compañerita que ya no está acá? Échele. ¿Qué dice Larry? Me atoro. A ver, les cuento lo siguiente. Como les decía, vamos a pasar revista por la situación de Brasil. Y resulta que acá tenemos un tweet, si me ayudan poniéndolo en pantalla, por favor, Esteban, del señor Orlando Pérez, periodista, colega, amigo, que nos dice lo siguiente. Él había tuiteado una nota de Página 12, el diario argentino, el prestigioso diario argentino de corte progresista, donde yo también tuve la posibilidad de hacer unas breves pasantías durante mi estadía en Argentina. Fíjense ustedes, Página 12 dice: conversó con el expresidente de Brasil sobre la pandemia y las expectativas electorales América Latina, las expectativas en América Latina y las recientes relaciones con los Estados Unidos. Recordarles que Lula da Silva, el expresidente de este país, recientemente fue declarado inocente por la Corte Suprema de Justicia de Brasil. Así como lo escuchan, después de haber sido implicado en un caso llamado Lava Jato, que justamente le vinculaba con una especie de coimas con Petrobras, que se había comprado un departamentiño por ahí, ¿no? Y básicamente todo esto fue un andamiaje construido que operativizó una persecución política en la República de Brasil, la República Federal de Brasil. Entonces, recientemente ha sido declarado inocente por la justicia brasileña, pero recordarles que la persona que impulsó el juicio y la causa en contra de Lula, con este caso Lava Jato, fue nada más y nada menos que Sergio Moro. Sergio Moro era un juez federal que facilitó este procesamiento en el caso Lava Jato en contra de Lula. Y Sergio Moro fue recientemente condecorado por los Estados Unidos justamente por su actitud frente a la lucha contra la corrupción. Entonces Estados Unidos llegó un día, golpeó la puerta ahí de Brasil y le dijo: verán, venga Sergio, véngase para acá, yo le quiero a usted condecorar porque usted es un adalid de la lucha contra la corrupción. Es un enviado de la lucha contra la corrupción. Y resulta que Sergio Moro, posteriormente, después de dar paso a ese juicio en contra del señor Lula da Silva, fue ministro de Justicia, superministro de Justicia del presidente Bolsonaro. Así como lo escucha. Curioso, ¿no? A mí me parece muy curioso y yo quisiera que ustedes interaccionen con nosotros. ¿Qué pasó con la Morocha?, nos dice Maritza. La Morocha ya se fue a unos proyectos personales, pero esperamos y le deseamos y le auguramos éxitos en sus funciones. Así que la Carillín y la Morocha están en otros proyectos. Próximamente, ya en el transcurso de esta semana, tendremos a una nueva flamante compañerita que nos va a apoyar en este oficio informativo. Entonces les decía que Lula da Silva fue procesado justamente por este supuesto caso de corrupción llamado Lava Jato. Y después Jair Bolsonaro fue premiado. Le dijeron: a ver, venga para acá, usted tiene un premio, y le reconoce el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a Sergio Moro, al gobierno de Bolsonaro, a Sergio Moro. Pero a mí me llama la atención porque ellos recibieron una asesoría por parte de la USAID. USAID emprendió un programa por allá a finales del 2017, inicios del 2018, en el que su principal objetivo es dar asesoría jurídica para una reforma institucional en el aparato jurídico, en los aparatos jurídicos de América Latina. Y digo, esto es supremamente interesante e importante. ¿Por qué razón? Lorena Gaibor me dice 10 sobre 20, Sergio Moro. Similar podría decir yo. Y digo, ¿por qué esto es importante? Porque este proyecto se generaliza en la región.
Entonces reciben también asesoría jurídica argentina, reciben asesoría jurídica Ecuador. Recordemos que USAID volvió acá al país. El expresidente Moreno dijo: qué bueno que estén ustedes acá y podamos ser beneficiarios de esa asesoría y del potencial que ustedes tienen como organización no gubernamental, ¿no es cierto? Entonces se quedó acá, digámoslo así, ¿no? Se quedó acá y colaboró con el país y emprendieron esta reforma jurídica. Pero resulta, y les cuento acá el dato curioso, resulta que Charles Dunlap, el comandante general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, dice un día: a ver, en vista de que la USAID decide dar esta reforma, esta asesoría para la reforma jurídica de los aparatos judiciales en América Latina, se da un contexto, un andamiaje bastante perturbador. Y es que se empieza a perseguir políticamente a algunos adversarios. Digo adversarios en torno a esos gobiernos conservadores, medio neoliberales, con una impronta un poco más fascistoide, si se quiere. Y dice: a ver, se empieza a perseguir a Lula da Silva. Se da cuenta que el juez Hornos, en Argentina, Hornos, ¿sí?, ha visitado en más de 5 oportunidades al expresidente Mauricio Macri. Y resulta que el juez Hornos fue el que impulsó el juicio en contra de Cristina Fernández, y que dijo que se había encontrado en su domicilio y en sus tantos domicilios aproximadamente $400,000 que no estaban declarados, ¿ya? Y se le empieza a imputar una responsabilidad. Y después de esto se vuelve más agresivo a través de un gran encuadre de noticias en los medios de comunicación. Y los medios de comunicación se paran como loros y empiezan a replicar y a darle al tema, ¿no? A darle como a rata en balde al tema, ¿no? Y les dicen corruptos. Y prácticamente estas personas fueron sentenciadas. Algo similar sucede en el Ecuador. Yo no quiero estirar tanto la generalidad. Cada caso es específico y tiene sus matices, su impronta. Ecuador tiene su propia característica porque, dicho sea de paso, en Ecuador gana un proyecto político llamado Alianza País, que en ese momento tenía una propuesta de gobierno nacional, popular, pensaba en las mayorías, qué sé yo, etcétera, ¿no? Pero resulta que en Brasil y en Argentina gana la oposición. Y esta oposición orquesta este andamiaje. Entonces el comandante de la Fuerza General Aérea de los Estados Unidos dice: momento ahí, que no panda, ¿no? Cálmense un poquito. Y dice: a ver, yo les cuento que el lawfare, ¿no?, o la instrumentalización del aparato de justicia en América Latina no es pues lawfare. No es persecución política, es un método de guerra no convencional que se delineó en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y que se ha operativizado a través de sus organismos no gubernamentales que brindan asesoría, asistencia en América Latina. Fíjense esto, porque esto es muy importante tomarlo en cuenta. Ya vamos a ir pasando revista por las mentiriñas. Entonces eso ha facilitado que en América Latina se persiga, se judicialice y se criminalice a los opositores políticos. Y lo que dice Charles Dunlap es bastante interesante porque, era el comandante general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y en un paper escrito en 2009, me parece que es 2009-2010, está en inglés, asevera todo esto. Dice: es la nueva forma de confrontar con tintes que se aproximan al socialismo, al progresismo, que atentan contra los intereses norteamericanos. Es la nueva forma. Yo digo, qué interesante, ¿no? Un método de guerra no convencional. Claro, con Pinochet, con Videla, con la dictadura brasileña, con lo que significó las dictaduras en el Cono Sur, no aplicaron lo mismo, pues fueron por la fuerza, con una injerencia muy profunda
con golpes de Estado cívico-militares y se apoderaron del Estado. Oye, es súper interesante esto. Me parece que ahí tenemos una pequeña salvedad que hacerla. Dicho sea de paso, Diana Salazar también fue condecorada por los Estados Unidos recientemente por su lucha contra la corrupción. Y aquí tengo algunos datitos de color, unos, otros perturbadores, pero quiero que le pongan muchísima atención. ¿Saben por qué? Porque resulta que tenemos un videíto de esta entrevista en página 12 con Lula da Silva. Así que, Estevitan, échele a rodar el videíto, volvemos y comentamos. O Bolsonaro está sendo chamado de genocida porque o Bolsonaro tem grande responsabilidade por uma grande parte das mortes que aconteceram no Brasil que poderia ter sido evitada. Eu não me sinto confortável para falar isso porque eu não tenho prova, não tenho. A única coisa que eu tenho são os números e são os gestos de impropriedade, de incompetência, de má vontade do presidente em cuidar do povo brasileiro na questão do Covid. Até hoje ele continua não acreditando, até hoje ele continua não utilizando máscara, até hoje ele continua mentindo. Só para você ter uma ideia, foi criado um observatório, sabe, das mentiras contadas pelo Bolsonaro e chegaram à conclusão que o Bolsonaro mentiu 3.151 vezes desde que assumiu a presidência. É, em média, 4 mentiras por dia. Este videíto estaba destinado para las personas que nos siguen en streaming, pero no se preocupe si usted no fala portugués, no fala. ¿Entendió o no entendió? Sí, dice, no, dice, yo no hablo eso. Oye, tranquilo, no te me precipites, no te me apresures. Yo te explico qué es lo que decía el expresidente Lula da Silva. A ver, Lula primero asevera y asegura que Jair Bolsonaro tiene que ser considerado como un genocida. ¿Y por qué tiene que ser considerado como un genocida? Dice él. A ver, esto es sencillo. ¿Qué ha sucedido con la crisis pandémica en América Latina? Brasil tiene más de 1,000 muertos diarios por la COVID-19. El sistema hospitalario está completamente congestionado y el presidente actual, Bolsonaro, calificó a la COVID-19 como una gripeciña, una simple gripeciña de esas que pescas en una salida de campo. Pero resulta insensato esta aseveración por parte de él, porque de alguna manera Bolsonaro ha sido el que operativizó toda esta persecución política en Brasil. Tampoco ha posibilitado de que el pueblo brasileño tenga una cobertura social en plena pandemia, ¿no? No ha posibilitado el tema de la vacunación, tampoco los protocolos de bioseguridad, y frente a la exigencia de las élites brasileñas, no mantuvo un estado de emergencia en este país. Y resulta que Lula le adjudica la responsabilidad de 3.400 mentiras durante su mandato. 3.400 veces mintió en su mandato, en un promedio de 4 veces por día. ¿Vos cuántas veces mientes, Carlitos, al día? 2, 3, 4, raspando, dice, ¿no? Pero imagínate que un presidente de la República mienta 4 veces al día. Es decir, que si el tipo daba 4 discursos, sus 4 discursos eran una mentira. Yo les pregunto si esto les invoca a la memoria, a recordar la historia ecuatoriana, ya es parte de la historia, y qué presidente se les viene a la mente. A mí se me viene uno reciente, y es del expresidente Moreno. De hecho, en varias oportunidades se han desmentido sus mentiras. Yo me pregunto, por ejemplo, qué pasó con el plan Casa para Todos. ¿Qué pasó con los institutos técnicos y tecnológicos que prometió que iba a construir? ¿Qué ha pasado con los datos fehacientes del propio combate a la COVID-19? ¿Qué pasó con el subregistro de las muertes? Bueno, extrañamente, digo yo, sucede exactamente lo mismo
en Brasil. Y miren, acá tenemos otro dato que perturba mucho, porque seguimos pasando revista en el Brasil y dice las mentiras de Bolsonaro. Y se pregunta este artículo, Open Democracy, dice, las mentiras de Bolsonaro, ¿es fascista el gobierno de Bolsonaro? ¿Sí o no? Y resulta que el gobierno de Bolsonaro, fíjense ustedes, en la página web, era militar Bolsonaro, capitán del ejército brasileño, ¿no? Tenía un corte muy militar. Y por allá en la dictadura de los 70 en Brasil, tuvo mucha injerencia, mucha influencia en el carácter y la formación de los militares, por ejemplo, el nazismo y el fascismo, el nazismo alemán y el fascismo italiano. Aunque algunos dicen que también el franquismo penetró en este ejército brasileño, ¿no? Pero fíjense ustedes este dato perturbador. La página web del ejército brasileño y su perfil oficial en Twitter decidieron rendir homenaje y tratar como mártir al nazi Eduard Ernest Thilo Otto Maximilian von Berstenhagen, condecorado por Hitler y asesinado en Brasil por miembros de Colina, un grupo de resistencia a la dictadura militar y su terrorismo de Estado. ¿Qué les parece esto? A mí me parece que es un dato que perturba, porque dice, a ver, el nazismo creo que ya está instalado en la memoria colectiva, que evidentemente el nazismo fue malo. Por lo menos digo, ¿no? O sea, ya todos, hay un consenso generalizado alrededor de aquello, ¿no es cierto? Pero va más allá de lo malo. Lo realmente perturbador es que esta persona en mención, este mártir que ha sido caracterizado por el ejército brasileño, era parte del movimiento nazi y de un brazo del movimiento nazi que pensaba en la higiene racial. Así como lo escuchan, racial. Vos eres medio morenito, medio negrito, medio indio, no formas parte de mi sociedad. Estás completamente excluido, ¿no? Chao, ¿sí? Y algún tipo de institucionalidad pesará sobre ti porque no puedes formar parte de mi sociedad. Higiene racial. Pero esta higiene racial no solo era higiene racial, sino que también tenía la idea de corrección sexual. Este movimiento exterminó a unos 10 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, entre el 39 y el 45. De estos, 6 millones eran judíos y el resto eran homosexuales, gitanos y comunistas. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque este brazo del nazismo era el más doctrinario, el más agresivo y al que no le importaba ningún tipo de consecuencia alrededor de los derechos humanos. Y ya este brazo fue el que condecoró el ejército brasileño, al mando con Jair Bolsonaro. Entonces, ustedes ahí tendrán las conclusiones al respecto. A mí me parece que es bastante decidor el tema. Me parece que esto también se puede vincular a esta campaña sucia con la que ganó el proceso electoral en Brasil Jair Bolsonaro. Fíjense esto, porque se utilizó mensajería instantánea, WhatsApp por ejemplo, para difundir fake news y atacar la candidatura de Lula da Silva, diciendo que era homosexual, diciendo que quería la predominancia de la raza negra brasileña sobre la élite brasileña, diciendo que se querían apoderar del Estado, diciendo que eran comunistas, diciendo que querían prácticamente expropiar los bienes y el patrimonio de todas y de todos, ¿no? Ese fue un poco el macartismo que se aplicó en Brasil también, y que ya vamos a pasar revista por el Ecuador. Pero para que ustedes tengan idea, 120 millones de personas utilizan WhatsApp en Brasil. Y mediante esta mensajería instantánea se difundieron una serie de mentiriñas, ¿no? De mentiriñas del presidente Jair Bolsonaro. Y está confirmado que fue así, porque hay una investigación del diario Intercept, ¿no? En el que evidentemente difunde toda esta situación.
Y yo les recomiendo, dicho sea de paso, véanse este documental que está en el Netflix. En el Netflix está Nada es privado. Ya van a ver ustedes también este contubernio que existe entre el Brexit inglés, la campaña política de Donald Trump y un embrollo ahí con Cambridge Analytica, donde aparentemente, ya hubo una declaratoria por parte de la justicia, evidentemente hubo una injerencia en procesos electorales en los que se ha vulnerado la soberanía de cada país a través de estos ecosistemas digitales. Así que, para finalizar este paso de revista, porque nos vamos a quedar corto de tiempo, decirles que esa situación de persecución, de vulneración de derechos económicos, sociales y un sinfín de etcéteras, ha facilitado que hoy Brasil esté contra las cuerdas, contra la picota. Más de 1,000 personas mueren a diario a causa de la COVID-19. Hay territorios en la Amazonía indígena brasileña que han sido completamente expropiados por el Estado y facilitados a las grandes transnacionales, productoras del caucho, por ejemplo, del azúcar, Y sobre todo, incumpliendo su promesa que facilitaba la entrega de estos territorios indígenas. Es cierto, en relación a esto, decirles que hay 500 solicitudes de indígenas para poder acceder a territorio amazónico que ha sido completamente depredado por las grandes transnacionales a costilla del Estado brasileño. Entonces, cuando Lula nos dice eso en este video, creo que hay que hacer alusión a todo este contexto, ¿no? A todo lo que significó o ha significado esta transición antidemocrática de corte fascistoide, haciendo rituales a líderes del nazismo, vulnerando los derechos de acceso a la tierra por parte de comunidades nativas indígenas en suelo amazónico brasileño y operativizando planes a través de las nuevas redes sociales para facilitar hacerse de una investidura que permita tomar las decisiones a favor de una pequeña minoría. ¿Qué les parece? A mí me sigue pareciendo perturbador. Así que vamos inmediatamente, rápidamente, con una pausa comercial. Acá en Pichincha Comunicaciones volvemos y seguimos pasando revista por los principales sucesos de este globo terráqueo. Ya volvemos. Volvemos en un momento. 7F Plus, la otra política. Inicio del espacio publicitario. Tu camino a la grandeza empieza ahora con el nuevo Gatorade Black Ice, el sabor de la tri. Porque para ser el mejor se necesita de talento y esfuerzo, pero sobre todo de eso que nadie ve pero te hace grande. Encuentra el nuevo Gatorade Black Ice de 750 mililitros a solo $1 en tu tienda más cercana. Gatorade, hidratador oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En situaciones de crisis colectivas como el COVID-19, ¿corres o ayudas? ¿Le ayudo? ¿Pero qué tal si me contagio? Que el miedo no te paralice. La solidaridad y compasión están en ti. Las personas con discapacidad cuentan contigo. Una actitud empática y amable puede vencer estas barreras y salvar vidas. Esta es una contribución de la Red de Defensa de las Personas con Discapacidad en América Latina, EDAN. Fin del espacio publicitario. Seis de la mañana. Abrimos las páginas de la información. La designación de una comisión especializada para que analice 7 horas. Lo complejo, lo difícil, lo inmanejable que va a ser. Opinamos y lo hacemos abiertamente con aquellos temas de su interés. 7:30. Actualizamos y cuestionamos temas de coyuntura, con personajes de la política y expertos que nos ayudan a comprender de mejor manera lo que ocurre a nivel nacional e internacional. En Punto Noticias, somos periodismo público, somos periodismo comunitario y ejercemos un oficio responsable.
Wilson Robalino, Alexis Moncayo, Licenia Espinel y todo un equipo de profesionales lo acompañan de lunes a viernes a partir de las 6 horas. Punto Noticias, el otro relato. Somos Pichincha Comunicaciones. ¡Agárrate que volvimos! Bueno, vamos rápidamente, que se nos acaba el tiempo y quiero que ustedes no se queden con la pica digo yo, de escuchar estas novedades que les tengo que compartir. Verán, voy a pasar acá breves saludos a Vladimir, que está ahí, que comenta, que dice en Argentina 10/20 sería Carlos Sternoli, efectivamente, hermano procesado por escuchas y espionaje ilegales. A Maritza también, que nos comenta, que interacciona con nosotros. Y bueno, dice, lo realmente patético de Ecuador es que Lula es declarado inocente de todo en el gobierno de Bolsonaro, lo que habla de que su aparato judicial sí funciona. ¿Qué pasó en el Ecuador? Yo me pregunto. Buen comentario de Vladimir. Sigan interaccionando, Lore también, Lorena Gaibor Guillén, ahí también nos comenta, así como en Latinoamérica, nos lavan el cerebro en Quito, la siembra del odio surtió efecto y nos pusieron a una persona, no voy a decir todo el comentario porque evidentemente vulnera el derecho a la honra, pero sí, coincido, Lore, coincido contigo. Oye, ponle cuidado y atención a este tema, ¿ya? Vamos a pasar, me dice María Mercedes, Andrés, disculpe, ¿podría repetir la serie para mirar en el Netflix? En el Netflix tienes que verle, Mari. Ponle ahí, nada es privado. Nada es privado, te sale inmediatamente y es una excelente serie que de alguna forma ventila los sucesos en torno al uso de la guerra digital. Yo creo que tiene que ver mucho, verás, con esta tesis de Charles Dunlap, ¿no? Que dice que método de guerra no convencional. Me parece que van de la manito ahí, todos juntitos caminando. Vele, es bastante interesante y después nos escribes, conversamos, hacemos un programa especial sobre aquello. A ver, tengo acá, vamos rápidamente. Canadá, yo no sé si ustedes se enteraron lo que sucedió en Canadá, pero hallaron 1.100 tumbas de niños indígenas. Se calcula que 6.000 niños murieron en internados, en los internados más importantes de este país. A inicios de junio se conoce esta noticia escalofriante en Canadá, en el internado más grande, en Kamloops Indian Residential School. Era uno de los internados más grandes, junto con otros 300 internados que tenían este carácter, que nacen a finales del siglo XIX y se extienden hasta 1995 en su funcionamiento. Y mediante una política de Estado gubernamental de corte federal en ese tiempo, lo que se pretendía con las comunidades aborígenes indígenas de Canadá era básicamente institucionalizar un proceso que permita incluirlo dentro del proceso de colonización. Recordemos que Canadá fue un país colonizado por los ingleses, pero también hay comunidades muy grandes francesas, ¿no? Entonces, y holandesas también, por ahí me hacen la salvedad, es evidente aquello. Pero resulta que esta política se impulsa con la finalidad de institucionalizar esos procesos e incluir al sector indígena dentro de aquello. Pero esta información que es escalofriante, que realmente perturba, quiero que escuchemos este videito que tenemos preparado para ustedes de Diario El Espectador. Volvemos acá y detallamos eso. Este 1 de julio, día de la fiesta de Canadá, una estatua de la reina Victoria de Inglaterra fue derribada de su pedestal frente al Parlamento de Winnipeg, capital de la provincia de Manitoba, en Canadá. Un grupo de manifestantes atacó también la figura de la actual monarca británica, Isabel II, que se encontraba en un lugar cercano. Estos hechos han sucedido luego del descubrimiento en las últimas semanas de aproximadamente 1.100 tumbas de niños en antiguos internados destinados para indígenas, que comprometen tanto a la Iglesia Católica como a la corona británica.
Además de las estatuas, en los últimos días un total de 8 iglesias han sido incineradas o dañadas en diferentes regiones de Canadá, en medio de protestas y reclamos que parecen estar dirigidos al Papa Francisco para que pida perdón por los abusos cometidos en los internados indígenas. Cada 1 de julio se celebra el Día de Canadá, pues fue el día en el que el país se independizó del Reino Unido en el año 1867. Pero este año no hubo festividades, sino que la indignación y la reflexión han ocupado a los canadienses por los recientes hallazgos de las fosas. El último de estos ocurrió el pasado miércoles, cuando 182 tumbas sin nombre fueron encontradas en uno de los antiguos centros educativos. A ver, esto nos sirve de contexto y yo quiero invocarles a ustedes una profunda reflexión de esta situación. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que desde el siglo XIX, que el periodista Robinson Robles nos cuenta un poco a detalle sobre este informe de la verdad y la justicia impulsado por una comisión independiente en Canadá y nos dice: desde el siglo XIX hasta la década de 1970, aunque funcionaron estos internados hasta 1996, más de 150,000 niños indígenas ingresaron a 139 internados operados por iglesias católicas y evangélicas en Canadá. Hasta el momento se han encontrado más de 1,100 restos de menores indígenas, pero resulta que la cifra puede ser aún mayor, puede ascender a 6,000 personas. Entonces, muchas tumbas que no tenían nombres, muchas tumbas que no se podían reconocer, muchas tumbas de este tipo o fosas comunes se hallaron en estos internados. Y resulta que a medida que se va profundizando sobre esta investigación, se descubre que a estos niños indígenas en Canadá se los utilizaba como ratas de laboratorio. Así como lo escuchan, como ratas de laboratorio. Se realizaban espeluznantes experimentos sobre desnutrición. Experimentos que se hicieron en estos internados indígenas. Les voy a dar algunos de los nombres donde se hallaron estos restos de personas, de niños indígenas. En Kamloops, en Brandon, en Cowessess, donde se encontró una devastación absoluta sobre los colonos, niños y familias y comunidades originarias del sistema de escuelas residenciales indígenas. Este sistema que se había creado con la posibilidad de introducir institucionalmente a los niños, lamentablemente terminó siendo una especie de laboratorio, ¿sí?, donde se experimentaron sobre estos temas de desnutrición. Y resulta que se les aplicaba algunos experimentos de desnutrición para valorar, por ejemplo, si podían resistir condiciones climáticas más adversas. Fíjense ustedes en lo escalofriante de esto. Pocas calorías, nutrientes y vitaminas. Tisdall, Moore y su equipo basaron su propuesta en los resultados que encontraron después de someter a 400 adultos y niños de la comunidad Cree, en el norte de Manitoba, a una serie de evaluaciones intrusivas que incluyeron exámenes físicos, radiografías y extracciones de sangre. Les dejaban de administrar calorías y nutrientes necesarios para ver cómo eso influenciaba en su crecimiento, para ver cómo desarrollaban su desarrollo físico, valga la redundancia. Otros experimentos consistieron en no darles vitaminas y minerales esenciales a los niños de grupos de control, mientras evitaban que los servicios de salud indígena les brindaran atención dental. Es decir, que dejaban que a los niños indígenas se les pudra completamente la dentadura para ver cómo evolucionaba la desnutrición infantil en ellos. Fíjense ustedes lo espeluznante de este caso. Y digo lo espeluznante porque hoy está en el seno del debate público y en la discusión nacional e internacional los derechos humanos, pero también los derechos de esos pueblos aborígenes. Digo, recientemente, el día de ayer por la noche, escuchamos a 2 chumaditos referirse acerca con adjetivaciones bastante perturbadoras en contra de un líder indígena representante de la CONAIE. Y hoy tenemos estos hallazgos en Canadá.
Y no solo Canadá ha sido un país víctima de aquello. Recordemos la obra etnográfica de Andrés Guerrero, que detalló lo que sucedió en la hacienda Huachalá, con los restos que se encontraron sobre la cúpula de la iglesia dentro de la hacienda Huachalá, acá en el Ecuador. Digo, esto no es ajeno y nos tiene que convocar a una reflexión, a una profunda reflexión. Los niños pasaban hambre, se enfermaban, estaban expuestos a todo tipo de enfermedad, se experimentaba con ellos. Y claro, después los peritajes determinaron que los niños habían fallecido por deficiencias nutricionales, por maltrato y por una serie de vulneraciones de sus derechos humanos. Esto ha provocado que la sociedad canadiense no celebre el 1 de julio, que es el día de la independencia de la corona inglesa, y que salga a las calles a protestar y a exigir un pronunciamiento oficial pidiendo disculpas por parte de la Iglesia Católica. ¿Qué les parece aquello? A mí me perturba. El día de ayer yo me senté a ahondar en este tema un poco y les soy bastante sincero, era prácticamente una situación desgarradora. Uno no podía controlar al ver las imágenes, las fotografías, la forma en la que habían tratado a estos niños, la forma en las que habían sido institucionalizados por estas escuelas residenciales. Resulta que en Canadá existen 53 lenguas indígenas y nativas, de las cuales, a partir de este proceso de Kamloops Indian Residential School, de estas escuelas residenciales de indígenas, solo se mantienen 3 lenguas nativas: la Cree, Obigua y Noctitú, o la lengua esquimal. Yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿qué pasa cuando nosotros somos vulnerados en nuestros derechos? ¿Qué sucedería si hubieran sido sus hijos, sus familiares? ¿Qué pasaría si esas personas no hubieran sido indígenas y representaban a otro tipo de clase social, económica, o a otro tipo de composición racial o étnica? ¿Hubiera sido el mismo delito? ¿Hubiéramos caracterizado de la misma forma el delito? Seguramente es algo que nos tiene que invocar a una profunda reflexión. Vamos a pasar revista brevemente por la situación chilena. Yo creo que esto de alguna forma es un poquito más esperanzador. Yo creo que así tiene que ser. Y resulta que en Chile, hablando sin dejar de lado la línea en la que seguíamos conversando, resulta que en Chile Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional de Chile, es de origen mapuche, así como lo escuchan, de origen mapuche. Alcanzaron ellos 36 escaños dentro de este proceso de Convención Constitucional de Chile. 17 escaños. 10 de ellos son de esta nacionalidad, la nacionalidad mapuche. Y resulta que esta nacionalidad mapuche ha tenido una gran disputa con el Estado chileno por la colonización de sus tierras y el despojo. ¿Ya? Resulta que, similar a la situación canadiense, más atroz diría yo, si tomamos en cuenta ese dato histórico que significó la tormenta de desierto impulsada por Sarmiento Roca en Argentina, ¿no?, por allá en el siglo XIX, más desgarradora para el pueblo mapuche. Pero resulta que en Chile vienen comunidades o colonos suizos, alemanes, a golpear la puerta a Chile y le dicen: miren, yo quiero apropiarme de 60, 40 hectáreas, y los gobiernos chilenos les dicen: claro, pase, apropiese de lo que usted quiera, usted es suizo, alemán, nos va a mejorar la raza, ¿cómo no? Venga, asiéntese acá. Y resulta que expropian algunas hectáreas. Tengo acá precisada que solo 2 familias, por ejemplo,
concentran más de 200 hectáreas. La familia Luschinger y los Millextor. Luschinger de origen suizo y Millextor de origen alemán. Entonces el pueblo mapuche, que está radicado en la Araucanía chilena, ¿no?, es obligado a desistir de sus tierras. Y frente a esta situación, varios líderes mapuches han sido criminalizados y condenados a penas de entre 15 y 18 años con una supuesta ley antiterrorista. Que acá viene el dato, para que usted se ajuste el cinturón y no lo tome sorprendido. Resulta que esta ley antiterrorista fue aprobada en la dictadura militar de Pinochet, por allá en 1973. ¿Cómo le quedó el ojo? Y con esta ley antiterrorista se han vulnerado los derechos de varios chilenos de origen mapuche. Similar a la situación canadiense, si tomamos en cuenta, insisto, la tormenta del desierto. Y resulta que esta ley antiterrorista mapuche ha permitido el procesamiento de varios líderes de comunidades mapuches, chilenas. Y hoy por hoy tenemos una presidenta de la Convención Constitucional de Chile, Elisa Loncón. ¿Qué les parece este dato? A mí realmente me sorprende. Se respiran aires de cambio, parece, en este país. Y voy a leerles rápidamente algo que no estaba en el radar institucional de Chile, porque es la primera vez que se incluye a los pueblos aborígenes, indígenas, o a las nacionalidades y pueblos indígenas dentro de una constitución y dentro de los procesos institucionales de este país. Esto nos dijo Elisa Loncón. Esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, los derechos de las cuidadoras. Esta convención transformará a Chile en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que limpie las aguas, en un Chile libre de toda dominación. Un saludo especial a las Languén mapuche de Gualmapú. Este es un sueño de nuestros antepasados. El sueño de hoy se hace realidad. Yo digo recontra loco el hecho, porque fueron pueblos que fueron vulnerados, que se les expropiaron sus tierras para dar a colonos franceses, suizos y alemanes. Ahí hay una cosa que me perturba a mí. Digo, ¿qué pasa con el reconocimiento de nuestras raíces, no? Pero bueno, y hay un pronunciamiento aparte de eso de Amnistía Internacional, donde dice que efectivamente esta ley antiterrorista, que imagino que van a ser de las primeras en ser transformadas, cambiadas, ha facilitado juicios injustos, criminalizaciones del pueblo mapuche, y se ha denunciado una serie de vulneraciones a los derechos humanos contra integrantes de esta comunidad, porque ha generado juicios injustos y sin garantías, y han sido procesados por delitos terroristas. Qué bueno que se respire aires de libertad en Chile. Oigan, y para finalizar, que estamos con 5 minutitos y no quiero irme sin darles esta papa caliente, echémonos al último segmento que tendrá el programa de nosotros, 7F Plus, la otra política, nuestro querido Deliberando. Échele, Carlitos. Deliberando. A ver, 9 de la mañana con 55 minutos. Tenemos acá una cosiña, como diría por ahí. Bolsonaro, que les va a perturbar bastante, digo yo. Quiero que mandemos el videíto y lo comentamos. Porque esto está atado con todo lo que hemos conversado el día de hoy. Vulneración de derechos, precarización, enajenación de tierras, derechos de los pueblos indígenas, lo que sucedió en Canadá, lo que está cambiando en Chile. Y bueno, parecería que en Ecuador, en cambio, no está cambiando nada.
todo se mantiene en el mismo estatus. Échele, don Estevitan, vemos el video. ¿Qué más? Leonidas también es un anarquista, ¿no? Un tipo que cree que el Estado es un estorbo, que cree que el movimiento indígena tiene que tomar por asalto el poder. Este es un anarquista en todo el sentido de la palabra, que cree que el descontrol en las calles puede ser mejor que el control desde la institucionalidad. No entiende lo que son las instituciones, salvo que sea para quemarlas. Y dentro de esa misma, dentro de esa misma rama de su personalidad, él es un tipo que lucra y vive de la bronca, ¿ya? De la polarización, del conflicto, no de la armonía. Él es relevante en el sentido político mientras se pueda mantener como un bronquista. En realidad es un bronquista de la política. Bronquista. Dale con su bronquista. Lo que es en realidad el señor Leonidas Issa, un narcisista. Ahí, en la cara, Leonidas. Ahí. Leonidas Issa es un narcisista, un tipo que cree que es más importante que todos los demás. Un tipo que cree que su prioridad, que él es la prioridad del Estado, que todos los demás nos tenemos que joder porque al señor no le gusta el precio del diésel, porque al señor no le gusta cómo están las cosas. Entonces, cuando al señor no le gustan las cosas, que se jodan 17 millones de ecuatorianos porque don Leonidas quiere ir a quemar la Contraloría. Efectivamente. ¿Por qué no te quemas tú, Leonidas? Ahí yo leo claramente 6 conceptos de altísima profundidad que construyen el imaginario colectivo sobre este personaje de enorme relevancia pública. Este va a ser el gran opositor del gobierno, seguramente. Yo sostengo de que Rafael Correa vale paloma al lado de este tipo. No, paloma era legal. Vale paloma. Oye, pero más allá de eso y del cierre, yo me quiero meter con algo que ha sido parte de la caracterización de los medios de comunicación estos últimos años. ¿Por qué adjetivar de esa manera? ¿Por qué no reconocer que el delito de odio es eso, un delito? Y quiero leerles lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. En su artículo 176 dice discriminación. La persona que practica o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos de condiciones de igualdad, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Delito de discriminación. Delito de odio, actos de odio. La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, recibirá una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Parecería que en el Ecuador no entendemos lo que es la Constitución, no entendemos que mi derecho termina cuando empieza el del otro y no entendemos que existe una responsabilidad ulterior y un código deontológico en este oficio llamado periodismo. Y yo me reservo la posibilidad de decir periodistas de estos dos señores, porque yo considero que son dos personas que se dedican a chupar en vivo y a hacer chacota de los hechos más importantes del país. Tengo acá una información que me ha facilitado don Chimi, que dice que Leonidas Issa anuncia acciones legales en contra de la posta por odio y discriminación. Fíjense lo que les decía. Yo considero que es momento que los ecuatorianos, las ecuatorianas, reflexionemos sobre estos hechos. No podemos permitir que el odio se apodere de la discusión pública. No podemos permitir que dos pseudo periodistas califiquen de cabrón a un líder político, social, que pertenece encima más a las comunidades indígenas que han sido grandes víctimas históricas de los procesos colonizadores. Digo, es importante que lo reflexionemos, más allá si usted se identifica como blanco, como mestizo o como lo que usted quiere identificarse. Me parece que está en discusión, una importante discusión, el reconocimiento.
el reconocimiento de lo que somos, de nuestras raíces. Calificar de anarquista, de castrochavista, de narcisista, de bronquista a una persona que defiende su postura política e ideológica frente a la vida y frente a un Estado-nación, me parece que es un grosero y un agresivo error que todos debemos repudiar. Esto no tiene bandera política, todos debemos repudiar el hecho. Todos debemos repudiar. Si usted es correísta, repudie. Si usted es social cristiano, repudie. Si usted es de Pachacuti, que dicho sea de paso, no he escuchado un pronunciamiento por parte de Guadalupe Zori, por ejemplo, repudie igual. Si usted es parte de la comunidad LGTBIQ+, repudie igual. Si usted es un ciudadano de a pie, repudie. Si es un conservador, repudie. Porque a ver, hermano, hermana, esto es siglo XXI y tenemos que avanzar. No podemos quedarnos como trogloditas. Tenemos que empezar a generar una catarsis que nos permita superar estos delitos de odio y de discriminación que prevalecen hoy por hoy en nuestro querido terruño. Queridos amigos, esto ha sido 7F, la otra política. Usted le pone el plus y también las conclusiones. Nos vemos el día de mañana. See you late.